la clase 1. Buen día, séptimo básico. Iniciaremos con algunos ejemplos de números enteros. Recordemos los que vimos en el PowerPoint. Antes haremos una pequeña explicación sobre la recta numérica. La recta numérica sirve para ubicar los números enteros. Recordemos que estos números tienen orden. Los mayores se ubican hacia la derecha y los menores hacia la izquierda. En el caso del número -8 y el -6, el número mayor es el -6 debido a que está más a la derecha que el -8. El -8 es más pequeño. Mientras más hacia la izquierda está el número, más pequeño es. La variación de temperatura es la diferencia entre la máxima y la mínima del día. Ejemplo, en una ciudad que tiene mínima 5 grados bajo cero y un máximo de 16 grados. La variación se calcula haciendo una resta entre la temperatura mayor y la menor. Anotaremos entonces con un paréntesis el número que tiene signo negativo para no olvidar que es negativo, no olvidar su signo. ¿Cuánto dará esta resta? Podemos hacer el cálculo contando los lugares que hay entre 16 y 5 negativo en la recta numérica. Recordemos que podemos usarla para entender mejor este proceso. Esto equivale a contar cuántos lugares hay desde el número 16 hasta el 5 negativo. Desde el número 16 hasta el 5 negativo. ¿Cuántos lugares cuento? Obviamente los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí llevamos 5. 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí llevamos 10. 11, 12, 13, 14, 15. Hasta ahí llevamos 15. 16, 17, 18, 19, 20. Hasta ahí llevamos 20, pero aún no llegamos al 5 negativo. Nos movemos un lugar más y quedarían en 21. O sea, desde el 16 hasta el 5 negativo hay 21 lugares. Por lo tanto, para poder calcular la variación de temperatura entre la mínima y la máxima de temperatura que hay en una ciudad, nosotros tenemos que hacer una resta entre el máximo y el mínimo. Esto es equivalente a contar cuántos grados hay desde el 16 hasta el 5 negativo. Por eso hicimos estas pancitas que están contando los lugares que hay desde el 16 al -5. En total son 21. Esto equivale a hacer una suma entre el 16 y 5. 16 más 5 es 21. Entonces hemos anotado la variación de temperatura, que en este caso es 21. Esa era nuestra pregunta. Si la máxima de temperatura fuese 16 grados y el mínimo fuese 8, ¿cuál es la variación de temperatura? Veamos. Todo corresponde a hacer una resta entre la temperatura máxima y la mínima. 16 menos 8. Tenemos dos caminos. Uno, podemos hacer la resta 16 menos 8, o bien hacemos lo que hicimos hace un ratito, que es contar cuántos números hay desde el 16 hasta el 8. Entonces empezamos 16, 15, 14 y vamos haciendo el conteo hacia atrás hasta llegar al 8. Lo que corresponde entonces, tenemos 8 lugares. 16 hasta el 8 hay 8 lugares. 16 menos 8 es 8. Esos entonces son ejemplos de variaciones de temperatura. Las variaciones de temperatura se calculan entonces haciendo restas, teniendo cuidado cuando la temperatura mínima sea un número negativo.
¿Qué pasa ahora si el mínimo fuese un número negativo y el máximo también fuese un número negativo? O sea, ambos números tienen signo menos. La temperatura máxima sería 6 grados bajo cero y la mínima 8 grados bajo cero. Ahí tenemos entonces el máximo y el mínimo. Cuento solo dos lugares. Desde el mínimo al máximo, o del máximo al mínimo, hay solo dos lugares. Eso significa que vendría a ser el resultado de la variación de temperatura. Ahora, ¿cómo escribimos esto? También lo podemos escribir de una manera equivalente. Eso equivale a hacer menos 6 sumado con 8. Siempre que tengamos doble signo, vamos a tener que ese doble signo menos menos se va a transformar en una suma más 8. Eso a su vez lo puedo ordenar. 8 menos 6, de aquí el 8 es positivo y le resto 6, ordenando los números solamente. Cambié el 6 negativo, lo escribí después, pero se cambia junto con su signo porque es negativo. Quedaría entonces 8 menos 6. El signo negativo del 6 se interpreta también como una resta, en este caso. Y si usted hace la resta 8 menos 6, 8 menos 6 es 2, que es la cantidad de lugares que contamos desde el 6 negativo al 8 negativo en la recta numérica. Esta entonces ha sido nuestra primera clase, la clase 1.